Hola, muy buenos días, bienvenidos nuevamente a esta cita médica. Recuerde que estamos todos los lunes y viernes de 7 a 8 de la mañana aquí en el canal 3 atendiendo todas las inquietudes que ustedes nos dejan a través de nuestro correo electrónico programacitamedica@yahoo.es o las inquietudes que tengan en vivo en nuestra línea 886-8000. Hoy con un programa dedicado a ustedes, a responder esas inquietudes que nos han dejado en nuestro correo electrónico y a resolver esas inquietudes que ustedes tengan ahora en vivo también. Así que a partir de este momento nuestras líneas están abiertas. Si usted tiene alguna inquietud sobre algún tema de salud que quiera que nosotros aquí lo orientemos, pues con muchísimo gusto nos puede llamar y hacernos esa pregunta que nosotros vamos a estarle dando esa orientación respectiva. Por eso pues le damos también la bienvenida entonces a la doctora Doris Amanda Henao, quien nos acompaña el día de hoy. Buenos días, Doris, ¿cómo estás? Buenos días, doctor Juan Carlos, buenos días a nuestra amable teleaudiencia. Primero que todo, a felicitarlos porque ustedes son personas muy importantes para nosotros. Este programa se nutre de las inquietudes de los televidentes y efectivamente hemos recibido una serie de interrogantes que pues no solamente a mi celular, sino también a mi correo vienen preguntas muy importantes que me parece trascendental poderlas socializar con ustedes. Doctor Juan Carlos, he tenido una serie de preguntas que me han hecho varias personas, tanto hombres como mujeres, acerca de una práctica que se realiza pues desde hace muchos años, pero que en este momento ha tomado mucha vigencia, como es la terapia de rejuvenecimiento. La terapia de rejuvenecimiento, me han preguntado, doctora, ¿eso qué es? ¿En qué consiste la terapia de rejuvenecimiento? Es que se habla mucho de eso, hay varios métodos como para hacer terapias de rejuvenecimiento. Exacto. La terapia de rejuvenecimiento facial es aquella que se realiza con los mismos elementos del paciente. ¿Cuáles son esos elementos del paciente? La sangre del paciente se toma, se procesa en el mismo consultorio. El proceso es un proceso donde no hay contaminación y luego de haberla procesado se obtiene un plasma que se está enriqueciendo con una franja pequeña de plaquetas que queda en la parte superior entre lo que es el suero ya y el concentrado de glóbulos rojos. Allí se toma esa pequeña franjita y esa sustancia es procesada con otros elementos, se le coloca al paciente, hombre o mujer, y se le coloca en su rostro, pero no solamente se puede colocar en el rostro, sino que también se puede colocar en el cuello, porque el tiempo es implacable y comienza a hacer estragos, y luego también se puede colocar en las manos, en la piel de las manos. La respuesta de ese plasma es muy hermosa. ¿Por qué? Porque la respuesta que hace el organismo hacia ese plasma enriquecido con plaquetas es el aumento de la producción de colágeno, de ácido hialurónico y de elastina, pero endógenos. O sea que con nuestros propios elementos, nuestro organismo va a generar una serie de elementos que son precisamente la respuesta a la inmunidad, ¿sí? Porque allí van a migrar unos factores que van a hacer que esa pequeña irritación que se ha generado, entonces produzca esos tres elementos: colágeno, ácido hialurónico y elastina. Pero resulta que no solamente el efecto se observa a nivel de los lugares donde se ha inoculado esta sustancia, sino que inmunológicamente ese paciente comienza a defenderse mejor. Entonces observamos cómo pacientes que anteriormente en un año, por ejemplo, hacían 5 episodios gripales, ahora harán un episodio gripal o 2 episodios gripales simplemente. También la piel comienza a responder observándose más lozana. Entonces aquí me hacía una pregunta un señor y me decía, no doctora, a mí me da miedo de eso porque es que de pronto me voy a observar como si me hubieran rellenado la cara o como si me hubieran rellenado las manos. Porque eso ya estaba entrando de pronto un poco en desuso, porque uno ve que ya las secuelas de las personas que se han inyectado cosas han quedado de pronto deformes y ha sido, pues, es una secuela para toda la vida. Aquí no quedan deformidades ni rellenos. Para nada, no es una terapia de relleno, es una terapia que se hace para mejorar las condiciones de la piel, ¿sí? Y por eso, inclusive en aquellos pacientes que han tenido secuelas de acné
muy terribles, uno observa una mejoría muy significativa, ¿sí? Hay que aclarar que no es una terapia de relleno y que la sangre debe ser procesada en el mismo lugar donde se va a realizar el procedimiento. ¿Y es doloroso o no? El procedimiento se realiza con unas técnicas de asepsia y antisepsia que sean muy buenas, por eso el personal que va a realizar el procedimiento es muy capacitado, muy certificado, y luego se procede a colocar un anestésico tópico, lo cual va a disminuir las probabilidades de la sensación. Lo que pasa es que en el procedimiento se utilizan unas agujas que son muy pequeñas, entonces, y con jeringas que no sean grandes. Eso va a hacer que el procedimiento no sea doloroso. Simplemente se va a sentir se puede sentir un pequeño ardorcito, pero sin dolor. Bueno, qué bueno que existan ya esas cosas, pues como para que las personas que nos ven, hombres, mujeres, pues sí, comiencen a pensar en hacerse esta terapia de rejuvenecimiento. Entonces hay una buena alternativa ya para todos ustedes. Les quiero contar que está Sandra, nos escribe al correo, porque ella dice que tiene una hija de 3 años y que sufre de gripas a repetición. Cada rato, por ahí cada mes, mes y medio la tiene que llevar donde el médico porque por episodios gripales, de tos, de dificultad para respirar. Ella dice que le han diagnosticado asma, pero la pregunta es que la hija tiene un perrito en la casa y que mantiene jugando con el perrito. Entonces ella dice que si es que este perrito le está causando este problema y si tiene que sacar el perrito de la casa. Entonces pues le queremos decir a Sandra que realmente, al parecer, por lo que ella nos describe, pues yo creo que con perro o sin perro su hija se estaría enfermando de esa manera tan frecuente. ¿Por qué? Porque está en una edad donde los pacientes que les han diagnosticado algún tipo de hiperreactividad o de asma, generalmente se van a estar complicando con perro o sin perro. Es decir, que los factores externos pues contribuyen a hacer desencadenar algunos de estos episodios, pero hay un factor interno, intrínseco de la paciente, que es este componente hiperreactivo o alérgico, el que está haciendo que cualquier situación la haga que presente gripas a repetición. De hecho, está en la edad donde usualmente los llevan al jardín, y allí en el jardín casi todos los niños con perros o sin perros se están enfermando y casi que aseguran una gripa mensual, por lo menos. Entonces, la recomendación para Sandra es, pues yo pienso que no es sacar el perrito de la casa, porque esto a veces le va a causar un trauma también mayor si la niña está muy encariñada con el perrito. Lo que hay que hacer es extremar unas medidas, por ejemplo, cepillar el perro frecuentemente, bañarlo pues de una manera también periódica, ponerle estos antipulgas y otros elementos que hagan que el perrito pues esté en muy buenas condiciones higiénicas, muy aseado, que no huela maluco, que no se llene, por ejemplo, de polvo si sale a la calle o algo. Hay que hacerle muy buen mantenimiento pues al perrito para que este sea una compañía para su hija y que esté en las mejores condiciones de higiene para que no le de pronto agrave un poquito la situación, pero no es el problema del perro, el problema es la hija, que tiene un componente alérgico hiperreactivo, y con él o sin él pues va a tener este tipo de episodios, de manera pues que esas son algunas recomendaciones que le hacemos a nuestra televidente Sandra. Esa es una observación muy buena y me gusta mucho la pregunta que te hicieron, preciso porque tengo una consulta en mi correo donde me dice el papá de una niña que qué van a hacer con la mascota, que Jerónimo está hace mucho tiempo con su mascota, con el perrito, y que tiene la nariz en ese momento muy congestionadita. Recordemos que cuando el doctor Carlos Humberto Orozco estuvo en la dirección del Hospital Infantil, inclusive hizo una actividad que nos llevó a ser reconocidos en muchos hospitales del país y por fuera, porque fue la actividad con mascotas. La relación con la mascota es muy importante, es la proyección que la persona puede hacer hacia otro ser vivo. Y tan importante como es la mascota que van a tener, el perro. El perro es un personaje encantador, nosotros podemos llevar mucho afecto hacia el perro y pues hablando principalmente del perro como mascota, porque hay otras mascotas pues que en realidad son peligrosas, pero hablando del perro, eso en realidad
doctor Juan Carlos, estoy de acuerdo contigo, porque primero no podemos abstraer al niño del medio, y si el niño va a encontrar un personaje con quien estar estableciendo una relación afectiva, pues muy importante. Entonces, en muchas ocasiones, los adultos, por hacer bonito, hacemos feo, por hacer bien, hacemos mal. Entonces, no hay que ser tan radicales. Y con respecto a lo que tú decías de cepillar el perro, lo que sí les recomiendo a los papás es que el niño no sea el personaje quien esté cepillando el perro, sino que lo cepillen fuera de la casa o en el patio, y que lo haga o el papá o la mamá o aquel hermanito que no tenga tanta atopia respiratoria. Sí, tenemos una llamada inteligente. Muy buenos días, en nuestra línea 886-8000. Muy buenos días. Sí, buenos bienvenida. días. Habla Marta Lucía Castaño. Buenos días, Buenos días, Marta. Doctora, usted sería tan amable. Desde el 21 de marzo que yo me rodé por unas escalas, tuve problemas de esguince múltiple en el pie derecho y no me he podido parar. Usted sería tan amable. Estaba oyendo donde el ortopedista y pues bueno, poco a poco ahí voy, pero me mandó 8 días otra vez para la cama. Y entonces yo quisiera que usted me hiciera el favor y me explicara propiamente qué es los esguinces. ¿Es verdad que se parten los tendones? ¿No le hicieron algún tipo de inmovilización, le pusieron algún yeso o alguna férula? La férula me la colocaron un sábado y al domingo me la quitaron, me vendaron y el ortopedista me dijo que me la podía quitar cuando yo quisiera, y yo me la quité a los 3 días y estuve 2 meses y medio en la cama y me tocó volver a buscar un ortopedista, pero ya particular, y mañana, queriendo Dios, pues me toca volver donde él y ya. ¿Y el esguince que le dijeron de dónde era? ¿De una rodilla o de un tobillo? Es como el tobillo, es que el tobillo en el pie derecho, pero es como todo el pie, y he estado así ya. Mañana volví, cumplo 8 días de estar en la cama. Sí. Listo. ¿Usted está asistiendo a fisioterapia o no? No, señora, todavía no. ¿Hace cuánto que ocurrió ese evento? El 21 de marzo. Ay, Dios mío. Bueno, Marta, muchísimas gracias. Pues realmente los esguinces, ¿qué son los esguinces? Los esguinces son como unas pequeñas rupturas que ocurren dentro de los ligamentos. Los ligamentos son los sitios donde termina la parte muscular, es decir, que son estructuras que generalmente, son los tendones donde termina la parte muscular. Los ligamentos generalmente se encuentran rodeando las articulaciones y son las que sostienen los huesos. Generalmente van de un hueso a otro hueso. En el tobillo pues existen varios ligamentos, pero lo que hace cuando alguien sufre algún accidente o se tuerce el pie o sufre una caída o algo, generalmente es como los ligamentos como que si fueran de esta estructura, y al estirarlos por un movimiento forzado hace como esto y se rompen unas fibras en medio de los ligamentos. Entonces, al romperse esas fibras que quedan acá, por eso generalmente el tratamiento inicial de esto es reposo. En muchos casos lo que se hace es una inmovilización, o con un yeso o con una férula, porque como no hay fractura, generalmente lo que deben someter estos ligamentos es a un reposo para que estas rupturas de estas fibras pues se vayan cicatrizando y se vuelva nuevamente a pegar ese ligamento. Pero ¿qué pasa la mayoría de las veces? Que a veces de manera inicial se ocurre un mal manejo de este esguince los primeros días. Entonces a veces la gente no se deja poner la férula, o se pone la férula y a los 2 o 3 días se la está quitando y sigue con el dolor y sigue con el dolor y sigue caminando, haciendo algún tipo de movimientos. Y resulta que normalmente el manejo inicial, cuando el esguince es grado 2, grado 2, el 1 y 2 generalmente se inmoviliza entre 1 semana y 20 días, que es el tiempo que más o menos se demora el ligamento en cicatrizar. Ya cuando es grado 3, el ligamento es que se ha roto por completo y esto ya requiere tratamiento quirúrgico. Pero el grado 1 y el grado 2 se debe inmovilizar desde 1 semana hasta alrededor de 20-21 días, que es el tiempo promedio. Entonces, ¿qué pasa en este tiempo? El ligamento cicatriza y después hay que entablar un sistema de rehabilitación, de fisioterapia, para ir fortaleciendo ese ligamento para que no le vuelva a ocurrir probablemente el esguince.
Pero ¿qué pasa? Muchas de estas personas, como se hizo un manejo inicial, se quedó con una férula o se inmovilizó, no se quedó quieta los primeros días, después eso se convierte en un esguince crónico. El esguince crónico ya las fibras están cicatrizadas, pero mal cicatrizadas. Entonces ya no hay una buena fortaleza de ese ligamento. Por eso cualquier movimiento, bajar una escala, cualquier cosa, por cuidadoso a veces que sea, se convierte en un trauma y en un karma grandísimo. Conocido, yo recuerdo muy bien el caso de una paciente, una muchacha que consultó por esto y dijo, no, es que yo no me puedo quedar con esa férula ni me pueden hacer ese manejo porque es que yo necesito pasado mañana estar caminando haciendo alguna actividad. Pues la paciente no hizo caso y se quitó su férula, no se hizo el tratamiento adecuado. En este momento, eso yo la conocí hace más o menos 10 años, camina coja. ¿Por qué camina coja? Porque le han hecho por lo menos unas 5 o 6 cirugías de ese tobillo, porque se le convirtió en un esguince crónico. Ella no se hizo el tratamiento adecuado inicialmente y después ella siguió caminando. A los 20 días, al mes, ya ella decía, bueno, no, ahora sí me voy a quedar quieta, pero ¿ya para qué? Porque es que ya había cicatrizado, mal cicatrizado el ligamento. Entonces, el tratamiento inicial en los esguinces es fundamental. El reposo, los antiinflamatorios y seguir todas las indicaciones del médico. Si usted se precipita y no hace un buen manejo inicial, ese esguince que se va a solucionar en 15 a 20 días se le puede convertir en un esguince crónico y ahí es donde viene toda la dificultad, ya que muchas veces terminan en cirugía y ni así a veces se van a arreglar estos problemas. Entonces esa es más o menos la situación que le pudo de pronto haber pasado. Unas recomendaciones especiales para doña Marta, porque de todas formas pues el daño está hecho y también le podemos colaborar un poco. Doña Marta, si usted es una persona que tiene sobrepeso, si está muy gordita, entonces por favor baje de peso, porque hay que permitirle alivianarle esa carga que le tenemos al tobillo. Entonces por favor baje de peso. Otra cosa, dentro de su dieta no consuma factores que sean proinflamatorios, como que disminuya al máximo la proporción de harinas, ¿sí? Disminuya al máximo y ojalá que no consuma azúcares, porque esas sustancias se van a comportar como sustancias proinflamatorias, ¿sí? Y usted allí puede ayudarse también un poco con calor húmedo. Cuando el calor húmedo llega a una estructura que está lesionada, le ayuda a alivianarse. Ya en la parte crónica, cuando es en la parte aguda, hay que utilizar el hielo. Entonces usted puede utilizar esto, insistir en lo de la posibilidad de asistir a fisioterapia, y una actividad muy importante que usted debería hacer sería nadar. Nadar es una muy buena actividad que le va a permitir no estar apoyando. Si usted no es una persona nadadora, sino practica ese deporte habitualmente, no importa, el hecho de que usted esté o caminando en el agua o simplemente permitiendo que su pie se mueva libremente dentro del agua, eso la va a mejorar muchísimo, más que otras cosas pues que usted se haga en su afán pues de disminuir el dolor. Doctor, tenía también otros punticos para comentarles con respecto a la situación del plasma que estaba inicialmente comentando. El plasma también se puede colocar en odontología, en esas pérdidas que ha habido de estructura ósea y cuando se van a realizar implantes. Sí. Exacto. En el hueso de los maxilares, y la respuesta es muy buena, o sea que un llamado para los odontólogos para que se capaciten también en esa parte, que se hace una utilización de lo que son las sustancias del cuerpo, y también se utiliza ese procedimiento en ortopedia. Obvio que todo esto debe ser con personal muy bien calificado, muy bien entrenado, muy bien certificado, y las prácticas deben ser supremamente con unas muy buenas normas de bioseguridad. Bueno, y también encontré otra pregunta en el correo electrónico con respecto a, me dice un paciente que es diabético y que tiene en la semana mucha sensación de fatiga y que además se acompaña de estreñimiento crónico. Quiero contarles que el estreñimiento
es una situación que parece que es muy cotidiana, pero que es una situación anómala para el cuerpo. ¿Por qué? Porque el estreñimiento, cuando nosotros estamos estreñidos, allí vamos a acumular una serie de toxinas en el intestino. ¿Por qué? Porque habitualmente nosotros debemos estar defecando siquiera 1 o 2 veces al día. Recordemos que la materia fecal es un acúmulo de sustancias de desecho y como son sustancias de desecho, entonces deben ir hacia el exterior. Cuando nosotros tenemos malos hábitos alimentarios, por ejemplo, cuando consumimos una muy baja cantidad de sustancias con fibra, de dieta con fibra, entonces vamos a tener mayor probabilidad de hacer estreñimiento. Cuando el paciente es diabético, se pueden aumentar esas posibilidades, porque de todas formas el diabético comienza a desarrollar cierto tipo de alteración en las terminaciones neurológicas. Entonces vamos a invitar a que nuestra dieta esté más rica en fibra, a que acostumbremos a que nos demos una pequeña caricia, puede ser por la mañana o por la noche, donde hagamos un masaje en dirección de las manecillas del reloj, o sea, subiendo por la parte derecha, atravesando en el abdomen superior y bajando por la parte izquierda. Eso va a hacer que nuestro colon pueda comenzar nuevamente a capturar la memoria de tener que moverse diariamente y vamos a ingresar a nuestro cuerpo una mayor cantidad de líquido. Este paciente me comentaba que se sentía muy cansado, muy fatigado, pero que cuando lograba defecar se sentía despierto, claro. Tiene menos toxinas, exacto, se sentía livianito. Livianito. Bueno, recuerden que nuestras líneas están abiertas, nuestra línea 886-8000 para cualquier inquietud que ustedes tengan sobre algún tema de salud. ¿Tenemos una llamada? Buenos días. No tenemos una llamada. Bueno, entonces les voy a contar otra pregunta que nos hacía un televidente. Ella es Gloria, tiene 50 años y ella nos pregunta que desde hace por ahí 2 años el médico de la consulta externa de su EPS le mandó aspirina, la aspirinita para tomar todos los días que para prevenir la trombosis cerebral. Y entonces ella la está tomando, pero resulta que de un tiempo para acá ella dice que ha venido sufriendo muchos episodios de gastritis y que le duele bastante el abdomen y nos pregunta si realmente ella pues necesita esta aspirina y no la puede suspender como le dijo el médico y entonces ella requiere que la orientemos acerca de esto. Pues básicamente la aspirina anteriormente se mandaba mujeres mayores de 45, 50 años, se la mandaban casi que a todo el mundo hasta hace algunos años. Pero resulta que han salido nuevas disposiciones, nuevos estudios del verdadero uso o el uso racional de la aspirina. Entonces, a estas pacientes, pues básicamente no es para mandarles a todo el mundo aspirinita que para prevenir la trombosis cerebral. Ya la aspirina se dedicó básicamente como a el uso en estos pacientes que tienen, por ejemplo, factores de riesgo, es decir, para prevención secundaria, no para prevención primaria. Entonces, para prevención secundaria quiere decir esto, que son pacientes que tienen ya instaurada una enfermedad y que tienen factores de riesgo, por ejemplo, como diabetes, como obesidad, como otras, como el síndrome metabólico, por ejemplo, que hacen que estos pacientes tengan un factor de riesgo muy grande para desarrollar un episodio de trombosis, puede ser a nivel cerebral. Entonces estos pacientes que tienen, y otras complicaciones en diferentes órganos, estos pacientes que tienen ya enfermedades instauradas como diabetes, hipertensión, obesidad y otros factores de riesgo, tabaquismo, pueden ser candidatos o sí son candidatos a consumir la aspirina y no tienen que esperar hasta los 50 años. Pacientes con estas características la deben comenzar a tomar desde los 30 a 35 años que comiencen a presentar estos factores de riesgo. Entonces, para prevención secundaria, pero ya no para prevención primaria, es decir, pacientes que no tienen ningún factor de riesgo y decir, me voy a tomar la aspirina porque sí, para prevenir que no vaya a dar ningún infarto ni ninguna otra cosa. No, para estos pacientes no, porque puede ser a veces más gravoso, como le está pasando a nuestra paciente Gloria, que está sufriendo episodios de gastritis y eso le puede ocasionar pues, más bien un sangrado digestivo. Esto es un factor de riesgo bastante importante. Si está sufriendo gastritis a repetición, episodios de dolor a nivel epigástrico, que tome aspirina porque le puede ocasionar un sangrado digestivo. Entonces, en ella habría que considerar si tiene algún factor de riesgo, tomarla, como los que mencioné. Si no tiene factores de riesgo, pues
dejar de tomarla básicamente porque probablemente no la necesite, simplemente es llevar como una vida mucho más saludable, hacer ejercicio, hacer otro tipo de actividades para que le permitan estar en mejores condiciones y evitar, por ejemplo, estos riesgos de trombosis. Bueno, y tenemos una llamada. Buenos días, adelante. Buenos días. Buenos días. Les quiero comentar, tenemos un gato, es un siamés, pero pues criollito. Y resulta que pues él vive aquí en el apartamento, él no sale al patio, lo protegemos de que coma cosas por ahí afuera, o pues, lo tenemos aquí por seguridad, que no le van a dar pulgas ni nada. Entonces es un gato de apartamento, pero resulta que ayer lo estuvimos bañando y el gatico me rasguñó un brazo. Sangré un poquito, me lavé con buen jabón Rey y luego me apliqué Isodil. El gatico tiene la vacuna, la triple felina, se ha desparasitado 2 veces porque apenas tiene 6 mesecitos. Y como le digo, él no se alimenta sino de alimento y agua, no come ni siquiera nada de aquí de la casa, pues, que acostumbran darle arroz, que no, el mero alimento se mandó el veterinario y el agua. Pero entonces, como le cuento, me rasguñó y quiero pues que ustedes me digan si pasa algo, si es bueno consultar o no pasa nada. Entonces, por favor, me orientan si son tan amables. Los felicito por el programa. Muchas gracias. Claro que sí, con muchísimo gusto. Bueno, su inquietud es muy importante para nosotros y para todos en general. Con respecto al gatico, tenemos varias cosas para observarle, pero la felicitamos porque usted sí es una muy buena tenedora de mascotas. Entonces, las mascotas hay que tenerlas con mucha responsabilidad, es decir, así como usted tiene a su gato, responsabilizándose de su gato, llevándolo a vacunar, etc. Con respecto a la atención de las heridas por mordedura o por rasguño, esas heridas deben ser lavadas con abundante cantidad de agua y con jabón. Idealmente no debemos emplear sustancias que contengan cierto grado de concentración de alcohol, porque hay unas bacterias que sí tienen la capacidad de entrar cuando empleamos este tipo de sustancias. Entonces, lo ideal es agua con jabón. Ahora, me parece muy importante que usted consulte, porque de todas formas, decirle aquí no consulte puede ser un tanto irresponsable o no pasa nada, porque hay que mirar la dimensión de lo que fue el rasguño, ¿sí? O de lo que fue la mordedura. Entonces, le aconsejamos que solicite una cita para que se le observe cómo fue lo que ocasionó y puede tener pues para que usted lo recuerde siempre. Siempre hay que lavar con abundante cantidad de agua y de jabón. Con respecto a los gatos, debemos tener en cuenta que ellos pueden ser agentes portadores de un agente que se llama el Toxoplasma gondii y que el toxoplasma puede ocasionar muchas alteraciones, tanto a nivel neurológico como a nivel ocular, y que aquí en Caldas, Risaralda, Quindío, tenemos una alta incidencia de lo que es toxoplasmosis y eso puede ser peligroso. Para las mujeres embarazadas es muy peligroso porque el nené puede venir con algunas alteraciones que están comprendidas dentro de lo que es el complejo TORCH, ¿sí? Pero que puede hacer que el nené pueda tener o retraso mental o alguna alteración neurológica o pueda nacer ciego, ¿sí? Pero vamos a tener la precaución de que su gatico, que usted ama tanto, no se suba al pollo, allá donde preparan las comidas, porque es a través de la materia fecal y como ellos tapan la materia fecal con las paticas, entonces ahí se van a impregnar. Entonces que no se trepe por allá y que cuando las personas que estamos en la casa vamos a sentarnos a comer, nos lavemos bien las manos después de haber tocado el gatico. Eso de que el pelo del gato y no sé qué, no, eso es carreta, es el toxoplasma el que es peligroso. Pero en este caso el rasguño, pues sí hay que revisarlo, lavarlo, vigilarlo y es muy importante que usted asista a la consulta. A mí me fascinan los gatos, la verdad es que de los animales preferidos es el gato. Pero hay que tener unas condiciones también especiales, como le mencionaba la doctora, de mantenimiento de ese gato. Entonces, además de todos estos cuidados que le mencionó la doctora Doris, hay que tenerle un sitio especial a él para que haga sus necesidades. ¿Por qué? Porque a veces
si por ejemplo la casa es alfombrada, si por ejemplo hay ciertos rincones o en los closets y el gatico a veces no tiene un sitio adecuado, se mete el gato en ese closet o hace orina en la alfombra y se convierte la casa en un caos porque todo queda pasado a gato. O sea, porque el olor sí es bastante fuerte. Pero cuando se tienen las precauciones de tener el gatico con su arena, por ejemplo, especial, donde le mata un poco el olor en un sitio adecuado y todo, y el gatico siempre va allá y hace sus necesidades, esto hace que se mantenga una buena higiene de la casa, cepillarlo, pero no ahí pues como al lado de todas las cosas o muy cerca de donde come, sino en un sitio como especial para que disminuya todo ese riesgo de que usted se va a comer cualquier cosa y hay un pelito del gato porque vuelan por todos lados. Entonces hay que tratar pues como de hacerle ese mantenimiento a ese gatico para que se mantengan las mejores condiciones, y yo veo que ella es muy preocupada por eso. Y siempre la va a estar arañando. Entonces hay que tratar como de evitar mucho, de mantenerle como las uñitas también corticas al gato, hasta que estarla recortando, porque ellos lo primero que hacen es cuando usted está jugando con ellos, sacar su uña. Entonces la gente que tiene gatos casi siempre está llena de rasguños, pero lo primero que hay que hacer es agua y jabón, y prácticamente con eso soluciona la mayoría de las cosas. Muy bien, y ahora vamos a un corte de comerciales. Ya regresamos. Estás viendo Cita Médica. Estamos aquí en Cita Médica con un tema libre, escuchando esas preguntas que ustedes nos pueden hacer a través de nuestra línea telefónica 886-8000 y respondiendo a algunas inquietudes que nos han dejado en nuestro correo electrónico. Son muchas las que hay cada día, de manera pues que aquí estamos para ustedes, para compartir cualquier inquietud que tengan. Bueno, doctor Juan Carlos, este espacio me parece valiosísimo porque es la posibilidad de poder llegar a un estado de poder resolver o de poder por lo menos ayudar en una cantidad de cosas que pueden ser pequeñas pero que son supremamente importantes. Por ejemplo, encontré una consulta donde me dice la mamá de una niña que ya es adolescente, me dice... a la niña me le formularon o me le indicaron unas cápsulas de colágeno, ¿sí? Que dónde las conseguía y cómo se las debía consumir. Tengo para contarles que en la naturaleza existen dos proteínas muy importantes, una de origen animal, que es el colágeno, y otra que es de origen vegetal, que es la celulosa. Esas dos proteínas tienen la capacidad de no ser absorbidas por el intestino. Por lo tanto, cuando nosotros consumimos esas dos proteínas, van a transcurrir a través del tracto gastrointestinal y van a ser eliminadas. Por lo tanto, nosotros podemos perder dinero. Pierde esa plática. Exactamente, porque nosotros queremos llegar a conseguir algo de bienestar. Entonces, le voy a indicar a ustedes qué es lo que pasa con el colágeno. El cuerpo debe producir su colágeno de la forma endógena, ¿sí? O sea que a partir de qué vamos a producir nosotros colágeno, pues lo vamos a producir a partir del ácido ascórbico. ¿Qué es el ácido ascórbico? La vitaminita C. Vitamina C. La vitaminita C, si nosotros todos los días nos consumimos unas 3 frutas antes de desayuno, almuerzo y comida, vamos a estar consumiendo una muy buena cantidad de vitamina C. Esa la podemos encontrar en la guayaba, en la naranja, en las frutas en general, pero principalmente en los cítricos. Entonces miren cómo hay una situación tan fácil. Pero dice alguien, no, yo quiero complementarme con vitamina C. Pues en el mercado, inclusive en el supermercado, podemos encontrar tiras de vitamina C que nosotros o podemos masticarlas o podemos disolverlas en agua. A mí me gusta mucho la vitamina C disuelta en agua, doctor Juan Carlos, porque vamos a obligarnos a consumir también líquido. Pero algunas personas tienen cierto tipo de intolerancia a la vitamina C en esa forma. Entonces también existen capsulitas de vitamina C. Entonces recordemos, si nosotros consumimos a diario
o capsulitas de vitamina C o vitamina C efervescente o masticamos vitamina C y nos acompañamos de frutas, vamos a acompañar a nuestro cuerpo de una muy buena producción de colágeno. Eso nos va a llevar a que nuestra piel esté rejuvenecida, a que se observe hidratada y oxigenada, a que nos defendamos de toda esa cantidad de influencia viral y bacteriana, porque la vitamina C tiene la ventaja de que nos va a ayudar a mejorar el sistema inmunológico y la calidad de la respuesta ante agentes como el factor de necrosis tumoral y otros agentes que pueden ser tóxicos para nuestro cuerpo van a disminuir su efecto. Entonces los invitamos a que la vitamina C nos acompañe diario en nuestra dieta y con ella vamos a producir colágeno. Entonces no perdamos la platica, más bien consigamos vitamina C que es más barata. Igual con las cremas, que a uno le promocionan cremas. Miren, el mercado tal crema con colágeno. No, el colágeno no se absorbe a través de la piel, se produce en forma endógena. Sí, existen a veces muchos mitos por ahí en muchas cosas y definitivamente llegan a una desinformación de las personas. Tenemos también otra inquietud de un televidente, él se llama José, nos preguntaba, nos decía, tengo 32 años, yo estoy cotizando ya a la Seguridad Social, pero ¿cuál fondo de pensiones me recomiendan? ¿Cuál puede ser el mejor? Y entonces, ¿por qué? Porque existen dos tipos de fondos, los fondos privados y el Instituto de los Seguros Sociales. Entonces él está en un fondo privado y decía, ¿cuál fondo me recomienda? Pues realmente la diferencia entre los fondos es casi mínima. Unos fondos pueden dar un pequeño pero porcentaje de rentabilidad más que otros, pero en general la mayoría de los fondos privados manejan las mismas restricciones, las mismas porcentajes de rentabilidad de su dinero. Entonces, cambiarse de un fondo privado para otro fondo privado casi que a veces es como un error. Un error que en muchos casos personas que están, por ejemplo, próximas a pensionarse de alguna manera o que le faltan cierto tiempo, pues pueden a veces tener esas dificultades. ¿Por qué? Porque se pasan de un fondo de pensiones a otro y eso exige un trámite que se demora varios meses y en ese trámite pueden haberse perdido semanas o perderse un tiempo valioso que puede tener dificultad en un momento posterior. Así que no es muy recomendable andar pasándose de un fondo a otro que porque llegó el asesor y le dijo, pásate a este fondo o algo así. No, básicamente es elegir un fondo y seguir como con ese fondo cotizando de manera indefinida y eso sí, estar pendiente de la rentabilidad que ese fondo le está dando, de sus extractos, de que a usted no se le pierdan semanas, porque uno al principio no le para muchas bolas a esto, pero cuando ya le falta y cree un año para pensionarse o cuando usted cree que ya está cumpliendo el tiempo y va a revisar el número de semanas que tiene cotizadas y resulta que tiene embolatadas para unas semanas que no sabe dónde porque trabajó en X o Y empresa y que no sabe si le consignaron o no, o si estuvo andando por diferentes fondos, entonces tiene que hacer la carrera por todos los fondos pidiendo los extractos y cuánto cotizó en un fondo y en otro para ir sumando esas semanas. Entonces se vuelve un caos muy grande estar recogiendo todo esto. Por eso la recomendación es o seguro social o fondos privados. Fondos privados si tiene una posibilidad de ahorrar muchísimo más en su vida, es decir, que no gane solo un salario mínimo. La gente que gana a veces solo el salario mínimo, pues una recomendación puede ser el Instituto de Seguros Sociales, porque no tiene una capacidad de ahorro. En cambio, si las otras personas aspiran a que en un momento determinado puedan tener una buena capacidad de ahorro, donde puedan aportar mucho más, porque su salario pueda ser variable o aumentar o incrementarse, pues se recomienda a veces los fondos privados porque puede llegar a pensionarse de una manera un poco diferente a la que se pensionaría en el Seguro Social. Entonces, son productos diferentes para personas diferentes. Por eso, andar rotando entre los fondos no es una buena opción para nuestro amigo José. Bueno, el programa que se hizo con el doctor César fue muy importante y he tenido muchas observaciones precisamente en mi correo con respecto a lo de pensiones. Me encanta que hayas hecho esa observación, doctor Juan Carlos, porque la parte mía no es la parte legal, eso les comento a ustedes. Por lo tanto, las preguntas que ustedes tengan para lo de pensiones, me gusta mucho que las hagan llegar más bien al correo del doctor Juan Carlos, que sí es abogado y puede manejar mejor ese tema.
De todas formas, les agradezco a ustedes infinitamente. A algunos les habré respondido algo muy superficial, pero sí le direcciono esa parte legal al doctor Juan Carlos. Doctor Juan Carlos, me pregunta un paciente que qué debe hacer para manejar sus pies, que quién le debe manejar los pies, que él es una persona que tiene mucho dolor en los pies son muy sensibles y que dentro de lo que le alcancé a adivinar, porque no me lo dijo bien, me pareció que el paciente era diabético. Entonces vamos a observar lo siguiente: los pies del paciente diabético son algo que debemos cuidar muchísimo, es responsabilidad de todos, de la entidad de salud, de la entidad del que le está haciendo la consulta en primer nivel, del enfermero que lo está asistiendo, y a ese paciente hay que educarlo con respecto al manejo de los pies. No debemos emplear el mismo equipo de pedicure que se emplea con todos los pacientes. Ese paciente debe poseer su propio equipo para realizarse el pedicure. El pedicure se lo debe realizar una persona que ojalá fuera una enfermera, porque esa enfermera auxiliar va a tener el entrenamiento sobre qué técnicas va a utilizar para que esas uñas no se vayan a encarnar y que no se vaya a infectar el pie. El pie del paciente diabético es un tesoro porque el diabético cicatriza con mucho grado de dificultad, por lo tanto vamos a cuidarlos muchísimo. Vamos a estar asistiendo periódicamente. Si bien nuestros pies no son una parte que nosotros estemos exponiendo frecuentemente a que los otros nos lo vean, sí debe ser un tesoro. Yo tengo unos pacientes que me da gusto ver cuando los voy a examinar, cuando se quitan las medias y veo esos pies maravillosos, delicados, suaves, porque se están queriendo mucho los pies. Los pies son muy valiosos, son muy importantes, ellos nos llevan a todas partes, pero el diabético debe cuidarlo con mucha más intensidad, sobre todo porque la terminación, la circulación que existe en los pulpejos de los dedos es una circulación terminal. Eso quiere decir que la microvasculatura del pie es muy importante, es muy enriquecida. También vamos a hacerle un llamado de atención a nuestros amables colegas que nos escuchan y que nos ven en esta franja, para que recordemos, el paciente diabético y el paciente hipertenso son pacientes que deben asistir una vez al año a oftalmología, porque eso lo hemos olvidado. De pronto en muchas ocasiones he observado cómo la EPS para disminuir la utilización del recurso simplemente los está enviando donde el optómetra. El recurso del optómetra es muy valioso, pero a este personaje, tanto al hipertenso como al diabético, lo debe estar evaluando una vez al año el oftalmólogo para evitar que el paciente vaya a tener patologías agregadas que vayan a hacer aumentar lo que es la patología de hipertensión o de diabetes. Entonces, a ese paciente hay que estarle midiendo la presión del ojo, hay que estarle observando cuál es el estado de la microvasculatura de su fondo de ojo para tomar los correctivos respectivos en una forma que sea oportuna, porque la visita donde el oftalmólogo, tanto para el diabético como para el hipertenso, siempre es pertinente. Entonces lo que necesitamos es oportunidad. Bueno, tenemos otra llamada en nuestra línea 886-8000. Buenos días. Buenos días. Adelante. Buenos días. ¿Cómo? Buenos Adelante. días, adelante. Buenos días, para participar en el programa. Claro que sí, Buenos con mucho días. gusto. Cuéntanos. Sí. La pregunta, Sí, Claro. ¿quién debe manejar la osteoporosis? ¿El internista, el endocrino o quién debe manejar la osteoporosis? Bueno, muchas esa gracias. es una pregunta importante. Pues a nuestra querida televidente, esa pregunta es bastante importante porque a veces la osteoporosis no se encarga nadie de manejarla, es decir que unos se tiran la pelota como a otros. La verdad es que yo creo que cualquiera de estos médicos y cualquiera, inclusive un médico general, está en posibilidades de manejar una osteoporosis
que presente una paciente. Entonces lo importante primero es hacer un diagnóstico adecuado de que tiene osteoporosis. Entonces por medio de la osteodensitometría es un examen que se puede diagnosticar adecuadamente la osteoporosis, y otros exámenes que le van a decir a usted qué grado de osteoporosis tiene la paciente o el paciente. De acuerdo a ello, pues se debe instaurar un tratamiento. Existen muchos tratamientos que se pueden hacer para esto, dependiendo del grado de osteoporosis que tenga el paciente, porque hay osteoporosis inicial que simplemente se van a estar manejando y controlando con dosis adicionales de calcio. Otras veces ya hay osteoporosis bastante, por ejemplo, avanzadas, que requieren el uso de ciertos medicamentos que ya el médico general, por ejemplo, no puede mandar, que tiene que recurrirse a un internista o un endocrinólogo para que los maneje, porque son prácticamente a ellos los que les tienen permitido manejar este tipo de medicamentos. Pero cualquier médico debe estar en condiciones de manejar una osteoporosis y no se deben tirar la pelota unos con otros ni mandarlos uno a otro lado. El internista está en plena capacidad de manejar adecuadamente una osteoporosis, al igual que el endocrinólogo. Entonces, cualquiera de estos médicos lo puede hacer, simplemente es solicitarle y que por favor, si le diagnosticó la osteoporosis, pues que le mande el tratamiento adecuado para ello. Muy bien, y tenemos una nueva pregunta. Adelante, buenos días. Buenos días. Buenos días. Para hacerle una preguntita. Sí. Lo que pasa es que la hija mía tenía que tiroides, ¿cierto? Y a ella le volvieron a repetir los exámenes y dicen que está bueno. Y le salió el T4 libre 1.85, el T3 total 1.50 y el TSH 0.25. Y que es que el anticuerpos le salió en 16 y el antihiperiosidasi en 80 y la tribulina en 88,8. La tribulina es que le salió mala, entonces ¿ese qué es y qué es lo que tiene que...? Y eso depende de qué o si es peligroso o qué. Bueno, muchas gracias, sí, muchas gracias. Muchas gracias por su pregunta, y hay que tener en cuenta que hay parámetros que maneja cada laboratorio según la técnica que hayan utilizado para la interpretación de los exámenes. Me parece que es usted muy acertada cuando nos lee las cifras. Allí hay una recomendación para hacerle. Primero, preguntarle, ¿a usted a la hija le han examinado por medio de la palpación la tiroides? La tiroides, recordemos que es una glándula que parece un corbatín y está colocado exactamente ahí donde los señores se colocan el corbatín. Por detrás, la glándula tiroides tiene unos pequeños puntos, unos pequeños punticos que se llaman las glándulas paratiroides. Son muy importantes porque esas son las que se encargan de manejar el calcio. Entonces, vamos a observar algo. No todo lo que sea patología tiroidea amerita una cirugía. No siempre los procedimientos son quirúrgicos. Por lo tanto, esta paciente es muy importante que la observe el endocrinólogo. Aquí hay excelentes endocrinólogos y él será quien determine cuál va a ser el tipo de seguimiento que se le va a hacer a la paciente. Hay que tener en cuenta algo muy importante, y es que dice la señora, a ella le salieron alterados unos exámenes, pero luego le dijeron que no estaban alterados. Eso pudo haber ocurrido y puede ser real. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener simplemente una gripa y esa gripa ese virus puede ir a alterar a la tiroides y puede ocasionar una inflamación que sea transitoria, y luego la tiroides puede llegar a estado de normalidad. Pero también puede ocurrir que el virus ataque la tiroides y que la lesione definitivamente. Entonces, por lo tanto, no todo es quirúrgico, pero sí debe ir donde el endocrinólogo para que le revise estos exámenes, tanto el que estaba alterado como el que está ahora normal. Probablemente lo que le mande es un examen de control para hacerle un seguimiento pues, a ese problema de tiroides, y de acuerdo a eso pues tomar la determinación si le hace un tratamiento o no. Tenemos otra llamada en nuestra línea 886-8000. Buenos días. Sí, buenos días. Aló, buenos días. Buenos días. Para participar en el programa. Claro que sí. Adelante. Gracias, doctor. A ver,
de pronto hoy es un programa como de muchas cosas y pues no estoy en el tema de lo que están hablando. Quería preguntarle acerca de la vitamina E, qué beneficios tiene y si se puede consumir mezclarla con cápsulas de ginseng y ginkgo biloba. Gracias. Claro que sí, a usted por su pregunta, muchas gracias. Bueno, preguntas importantísimas, este programa de hoy me ha encantado. Recordemos cuál es la acción de la vitamina E. La vitamina E es un antioxidante, ¿sí? Ella va a encargarse de liberar unos radicales y de desoxidar, o sea, de limpiar, y envía al torrente sanguíneo esas sustancias, como si nosotros laváramos la casa y sacáramos toda esa mugre de cada una de las células que serían nuestras casas. Pero le voy a dar un pequeño tipcito. Resulta que nosotros necesitamos un quelante, o sea, necesitamos que pasen los carros de basura por ahí recogiendo todo lo que barrimos y lavamos. ¿Eso quién lo hace? La vitamina C. Entonces le voy a hacer una recomendación. Como observo que usted quiere estar muy bien de salud, entonces, si comenzó a utilizar la vitamina E, acompáñela de vitamina C. Con la vitamina E es un antioxidante y con la vitamina C arrastra lo que la vitamina E limpió. La vitamina E se emplea para muchas situaciones, entre las cuales está la fibroquistosis mamaria. La condición fibroquística de la mama responde muy bien al empleo de la vitamina E. Ella también va a ir a la piel y responde muy bien en la piel, porque como nos va a desoxidar, esa piel se va a observar lozana. Y si la combinamos con vitamina C, entonces además de lozana, vamos a observar que la arquitectura de la piel está muy bien, porque ella va a formar muchos puentes de colágeno. Aprovecho en este momento para recordarles mi número de celular, 310-3900-856, y mi correo electrónico, dorisa, con Y y con S, 3@hotmail.com. Estaré presta a responder y a poderlos direccionar en caso de que mi respuesta no sea completa. Yo también les quiero contar a todos los televidentes que si tienen algún problema o una situación que afecte su salud, pueden llamar a la línea médica. Allí tenemos excelentes profesionales que les van a prestar ese servicio médico a domicilio, los van a atender allá en la comodidad de su hogar, van a practicarle los exámenes de laboratorio a domicilio, las diferentes terapias físicas y respiratorias si lo necesitan, los van a hospitalizar allá en sus casas y les van a prestar toda esa asistencia necesaria para que usted en la comodidad de su hogar recupere su estado de salud. Tenemos un sistema de afiliaciones muy económico, así que si usted está interesado, su papá, su mamá de pronto se enferma con periodicidad o quiere darle esa protección o a toda su familia, un excelente regalo es afiliarlos a la línea médica para que estén protegidos allí y puedan tener esa asistencia médica domiciliaria todo el tiempo. Y lo otro es que todavía nos quedan algunos cupitos en el hogar de la línea médica, de manera pues que para el cuidado del adulto mayor, así que es un sitio muy especial, muy lindo. Las personas que estén interesadas pueden pasar por allí, mirarlo y van a ver las excelentes instalaciones que tenemos para el cuidado de estos adultos mayores. Llamen a la línea médica y vayan por allí para que conozcan sus hermosas instalaciones. Hemos llegado al final de esta cita médica. Les damos los agradecimientos a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy, por esas interesantes preguntas y nos vemos en una próxima oportunidad, el próximo lunes. Este viernes es festivo. Ajá, y también les vamos a hacer otra invitación. El viernes saquemos nuestra bandera. Recuerde que el 20 de julio fuimos independientes. Entonces, les invitamos a que esta semana sea muy satisfactoria, a que siempre estemos optimistas y a que estimulemos ese sistema inmunológico con una buena sonrisa todos los días.